En el sur de la región, a pocos kilómetros de la capital segoviana, encontramos un municipio que no para de crecer. 3 núcleos en los que el entorno y la tranquilidad han ayudado a multiplicar la población en los últimos años. Famoso por sus quesos artesanales, pionero en el turismo rural y el deporte de aventura, un lugar a tan solo 5 minutos de la ciudad que conserva su esencia rural. Hoy paseamos por Espirdo. Muy cerquita de la capital segoviana encontramos uno de los pueblos de esta provincia que más población ha ganado en los últimos años. Hemos quedado con su alcaldesa, María Cuesta, para que nos cuente cuál es el secreto. Que lo primero que tenemos que decir es que a este término, a este municipio, corresponden 3 núcleos, este en el que nos encontramos y otros 2. Efectivamente, Espirdo se compone de Espirdo, lo que es Espirdo, Tizneros y el municipio de La Higuera. ¿Cuántos vecinos viven entre estos 3 puntos? Pues al 1.300 y un poquito. ¿Y subiendo? Y subiendo, efectivamente. De hecho, es uno de los pueblos que aumenta la natalidad cada año. ¿Cuál es el secreto? Pues no lo sé, será el aire, el queso. Probablemente la cercanía a Segovia tenga mucho que ver porque apenas tardamos 5 minutos en llegar desde la capital aquí. Sí, efectivamente. Bueno, Espirdo está a un tiro de piedra, que diríamos, de la capital y bueno, ese es un punto muy importante para que motive a la gente a venir, a la gente que quiere vivir en el mundo rural. Es un privilegio vivir aquí. Los vecinos del municipio, o sea, lo que son los vecinos de siempre del pueblo, yo creo que siempre ha sido una gente muy acogedora. Yo no soy de Espirdo, llevo 20 años viviendo y yo siempre me he sentido en mi casa y de hecho yo, si me dicen ¿de dónde eres?, yo siempre digo de Espirdo. Pues aprovechando que este es el núcleo más grande, comenzamos la visita y yo creo que si te parece, dado donde hemos quedado hoy, pues podemos empezar por la iglesia. Estupendo. En su interior nos espera una vecina, Angelines. Angelines, la iglesia de Espirdo está dedicada a San Pedro Apóstol. A San Pedro Apóstol, sí. No tiene, vamos a decir, mucho valor arquitectónico, pero bueno, nosotros la apreciamos y la queremos y la cuidamos. El retablo es del siglo XVII y la iglesia se supone que se edificó en esa época más o menos porque está asentada sobre una románica que había y que se destruyó. Pues otra restauración que hubo fue cuando se cayó el nido de la cigüeña, que se cayó y nos destrozó parte del retablo. Nosotros anteriormente pues habíamos hecho lo que habíamos podido, restauramos la Virgen de Veladier, San Roque, también aquel Cristo de allí atrás. Este otro Cristo, que es un Cristo que le utilizaban como Cristo yacente y para poderle adaptar a ponerle tumbado, entonces le cortaron la cabeza para recostarle bien e incluso los brazos. Eso es del siglo XVII más o menos todo lo que hay aquí, excepto la Virgen de Veladier, que es así que románica entre los siglos XII y XIII. A la Virgen de Veladier se le tiene mucha devoción. Siempre se ha celebrado romería el día 6 de mayo. La del Rosario es la patrona. Se trasladó al mes de septiembre, bueno, con el fin de que haya más gente. Nuestra siguiente parada nos lleva a la Agencia de Desarrollo Local, responsable de numerosos proyectos de empleo y recuperación que se han llevado a cabo en la zona. Allí hemos quedado con María José. Segovia Sur se fundó en el año 92 y desde el año 97 llevamos 4 programas de desarrollo rural. Es el objetivo fundamental de nuestra asociación. Hacemos otros programas y otros proyectos enfocados al empleo y al emprendimiento, pero nuestro peso fundamental es el trabajo de asesoramiento a las empresas y de atención a los emprendedores que quieren montar negocios para financiárselos a través de los fondos de desarrollo rural que gestionamos. Emprendedores que quieren montar negocios en la zona rural, que quieren desarrollar una iniciativa empresarial, vienen a nosotros, nos la cuentan y si podemos encajar su proyecto dentro de nuestros programas, pues les damos financiación. Es la sede aquí en Espirdo, pero actuáis para otros municipios también. Sí, nosotros, la asociación está constituida por 50 municipios y 112 entidades locales menores. Nuestro eje fundamental es la Sierra de Guadarrama. Trabajamos con metodología líder, donde la participación, la sostenibilidad y el medio ambiente son ejes fundamentales de nuestro trabajo. ¿Quién decide quién financia los proyectos? Lo decide la sociedad civil, por así decirlo. Somos un órgano de participación donde están constituidos, por así decirlo, tanto participan dentro de él entidades locales, asociaciones, empresarios. En estos 20 años, ¿qué proyectos habéis ayudado a sacar adelante? ¿O cuáles son los que están en estudio, si se puede adelantar?
La verdad que los grupos de acción local en la provincia hemos hecho muchísimas cosas. Hemos puesto en valor, fijaros que llevamos casi 25 años trabajando, cosas que antes no tenían importancia. Nosotros, Segovia Sur, pues podemos presumir que hemos hecho muchísimas rutas en la zona, editamos los primeros libros, fuimos pioneros en hacer rutas, en guiar rutas y en animar rutas, en poner en valor ciertos elementos de la arquitectura tradicional que estaban pues en desuso. Te digo, tenemos unas fraguas muy interesantes, unos molinos muy interesantes, unas caceras con unos estudios muy buenos. El turismo rural, fuimos también, los grupos de acción local, pioneros de nosotros cuando empezamos a trabajar aquí, que había pues bueno, un número de empresas de turismo rural muy pequeñito y ahora el sector turístico en la zona nuestra es muy importante, tanto en alojamientos como turismo activo como restauración. Solo aquí hay varios alojamientos rurales, al menos uno por cada núcleo. La Casona de Espirdo fue uno de los primeros. Carmen, ¿qué tal? Buenas. Muy buena. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Estamos en la Casona de Espirdo y por aquí pasa mucha de la gente que viene a conocer el pueblo. Correcto, y Segovia, porque estamos muy cerquita. Nosotros llevamos desde el año 2001. Esta casa era una casa de mi familia, de la familia de mi madre, y era la típica casa de pueblo donde estaban los animales dentro de las casas, en el patio estaban las gallinas, con el pozo, bueno, todo como muy familiar. Y se empezó a hundir y decidimos, mi marido y yo, en un momento dado, que por qué no nos dedicábamos a esto, ¿no? Sí que cuando empezamos, pues apenas había gente que se dedicaba al turismo rural y al principio nos decía la gente, es la primera vez que hacemos turismo rural. Y bueno, la suerte, ¿no?, que esto se ha empezado a desarrollar un poquito y cada vez más gente nos conoce. Tenemos clientes que llevan viniendo desde el primer año y creo que ha sido un acierto el podernos dedicar a esto, dejar nuestros anteriores trabajos y podernos dedicar a esto. ¿Cómo es el público que viene a visitaros? ¿Qué busca aquí en Espirdo? Sobre todo lo que busca es tranquilidad. Estamos muy cerca de Segovia, salen del bullicio de Segovia, vienen aquí, no se oye nada por la noche. Entonces yo creo que sobre todo lo que quieren es estar tranquilos en la chimenea, comer sano, les damos de cenar cosas sencillas pero ricas. Somos un hotel muy chiquitito, con lo cual lo personalizamos mucho, es lo que más nos gusta, el trato con la gente. Tenemos mucha suerte. También se ha quedado en el pueblo nuestro siguiente protagonista. Él decidió continuar con el negocio de su abuelo, una quesería a las afueras de Espirdo. Bienvenidos a la quesería del Molinero. Es un placer para mí que estéis aquí hoy y sobre todo pues ahora quiero compartir con vosotras un poco los entresijos que tiene la empresa, que prácticamente lo más importante es la cámara de curación. Así que Jorge, aquí es donde se hacen esos quesos tan ricos, tan famosos de Espirdo. Eso es, aquí es donde se curan exactamente. Aquí es donde los metemos nada más terminados de prensar, que pasan a la salmuera y luego los tenemos aquí pues dependiendo de la curación. Los semicurados los tenemos 2 meses y los más curados que alcanzan a entre 6 y 8 meses. Incluso alguna prueba que hacemos de vez en cuando que lo dejamos más tiempo a los que nos gustan los quesos fuertes. Todos los quesos que hacemos son de leche cruda de oveja, eso sí, porque así conservamos todas las bacterias propias que tiene la leche recién ordeñada. Entonces, por eso muchas veces estos quesos nos recuerdan a los antiguos que hacían nuestros abuelos o abuelas en casa un poco, pues mucha gente cuando viene y lo dice, jolín, esto me recuerda a mis pasados, no sé qué, pues viene un poco por ahí el truco porque, claro, lo que se alimentan nuestras ovejas es de los pastos de alrededor y luego conserva todas las propiedades de la leche recién ordeñada. De hecho, tú aprendiste a elaborar queso de tu abuelo. Sí, bueno, mi abuelo fue el que empezó un poco porque él es el que tenía ovejas, pero luego realmente el que elaboró todo el proceso, el que ha estado 20 años haciendo queso, ha sido mi tío, que es químico y entonces esto le apasionaba y lo tenía como de hobby. Entonces se jubiló hace 3 años y dije, pues me tiro a la piscina, estuve aprendiendo un poco con él y ahora estamos pues intentando transformar un poco un hobby en una forma de vida también. Pues está siendo súper interesante. Estamos ahora, pues como última novedad, hemos sacado una imagen de marca que nos representa totalmente con una rueda de molino
que es una réplica que era de mi abuelo. Entonces estamos intentando pues recuperar un poco la esencia también en marca. Ojalá en un futuro, igual que el chorizo de Cantimpalos, ¿no? ¿Te imaginas alguna vez el queso de Espirdo, ¿no? Sería bastante gracioso. Nos acordaremos de ti si empezamos a oír el queso de Espirdo. Hemos puesto el listón un poco alto, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Jorge, este proyecto a ti particularmente te ha hecho también volver al pueblo, volver a tus raíces. Sí, es muy bonito porque mi situación es tan pronto estoy distribuyendo o vendiendo también en Madrid, como estás aquí tratando con el ganadero, con la gente de alrededor del pueblo. La verdad es que es un estilo de vida curioso, pero muy, muy bonito, sí. Ahora vamos a hacer un poco de cata, que siempre es la mejor parte, yo creo. Esto es uno de los que vamos a probar, sí. Tiene la particularidad de la forma, como ves, que tiene un agujero, porque antiguamente resulta que en Castilla y León los quesos se colgaban del techo y se atravesaban con una vara para que los animales no se los comieran, ¿no? Un poco pues como los chorizos y demás, como el jamón, efectivamente. Entonces, se ha creado un órgano regulador a nivel de Castilla y León que lo que intenta es recuperar un poco esta tradición. Vamos a probarlo, a ver si efectivamente nos gusta o no. Es un queso, como hemos dicho antes, de 100% oveja, no hay mezcla de ningún tipo y vamos a probar que además tiene una curación un poco diferente porque el oxígeno también pasa de dentro hacia afuera. Entonces es algo un poco relevante porque es diferente, no es como otros quesos que la parte central tienen menos curación que el borde. Coge, María. Muchas gracias. Está buenísimo. Simplemente tiene 3 meses de curación este queso y ya como notamos en la boca es un queso como bastante seco aún así. Sin embargo, no nos deja ese picor característico de los quesos muy curados, ¿no? Ahora vamos a catar otro queso, que este sí que es más conocido en Segovia ya, porque tiene bastante recorrido. Nos puede sonar a cuando lo probemos, muchos de los restaurantes más prestigiosos de Segovia lleva toda la vida, entonces es el característico queso de Espirdo. Tiene como 2 fases muy diferenciadas. Aquí, a los 2 segundos, de repente te estalla ese picor característico de la curación que se te queda en la boca muchísimo tiempo. Ahora apetece pues un vino, una cerveza artesana, algo de la provincia también. Con las fuerzas renovadas, vamos a nuestro siguiente destino. A tan solo unos kilómetros de allí encontramos uno de los núcleos de población que más rápido ha crecido en los últimos años, Tizneros. Tizneros es uno de los 3 núcleos que integran el municipio de Espirdo. A mí me parece estéticamente el más bonito. Luego es un pueblo pues como muy entrañable, es un pueblo que está muy unido, o sea, los vecinos están muy unidos. Van a marcar un hito en la historia este año porque han superado los 300 habitantes y es la primera vez que se supera la higuera. Es un pueblo realmente entrañable. Por si tienen alguna duda, fíjense cómo nos abre las puertas de su casa y de sus recuerdos, Pili. ¿Pili? Hola. Hola, ¿qué tal? Pili, hemos venido a verla porque nos han dicho que si queríamos conocer la historia de Tizneros era la persona adecuada a la que preguntarle. ¿Cómo ha cambiado el pueblo en este medio siglo? Pues mucho, porque antes estaban las piedras hasta, bueno, no podía pasar ni una carreta. Era la historia del pueblo, un cabrero que estaba por aquí, hizo una cabaña hecha esa pila en las piedras y ellos ordeñaban las cabras. Y la historia del pueblo, pues empezaron a hacer aquí casas. Nos ha contado un pajarito que es aficionada a la poesía. Ah, sí, he hecho muchas. En la higuera nació el árbol, en Espirito está la hoja, y en el pueblo de Tizneros la flor de mozos y mozas. Ahí está mi hijo Albino, que os puede hablar de la asociación. Albino, nos han dicho que la Asociación Cultural de Tizneros es una de las que más se mueve, más activa de Espirdo. Sí, la verdad es que es un pueblo pequeño, pero para los habitantes que tenemos la asociación es bastante activa. Nos gusta que la gente que vive en el pueblo tenga actividades y pueda sobre todo relacionarse, que no se haga un pueblo dormitorio. Eran pueblos muy pequeños, aquí hasta hace muy poquitos años éramos 50, 60 habitantes. O sea, la gente que no tiene niños pues les cuesta más, pero la gente que tiene niños al hacer muchas actividades relacionadas con ellos, pues entonces sí que salen y bueno,
se van relacionando. Cuesta un poco porque todavía llevan poco tiempo viviendo, pero bueno, sí que va saliendo la gente a las cosas que se preparan. Pues las fiestas patronales es cuando viene más gente que se fue a vivir fuera y suelen venir al pueblo, y es cuando más actividades se concentran. Hemos tenido más socios que habitantes. A la gente sí que le gusta para que haya vida en el pueblo. Nuestra siguiente protagonista, Alicia, ha establecido aquí su taller, desde el que elabora tintes naturales, un trabajo digno de premio. Alicia, vemos hojas, vemos ollas y vemos sobre todo muchas telas. No me digas que todos estos dibujos y estos colores los haces tú. Salen de las plantas, los hace la madre naturaleza. Yo pongo un poco de mi parte para que se vuelvan color. Entonces aquí se está haciendo un trabajo de investigación desde hace 5 años para ver qué plantas son las más estables de color y los posibles usos que se podrían dar. En esta zona crecen una serie de plantas tintóreas que nos dan una fuente de color rojo, amarillo, azul, pues muy interesantes. Al lado hay un pequeño huerto donde cultivo las especies autóctonas que se dan aquí, nuestras fuentes de color, alguna extranjera también que se pueden cultivar en temporada aquí, como es el índigo japonés, y precisamente este proyecto consiste en ver la viabilidad y la producción que se puede sacar de color en las plantas para proponer en un futuro cercano a la industria que lo va a necesitar una fuente de color limpia. Por ejemplo, esto que es una planta que crece en esta zona, esto se llama Resea luteola, pues mira qué gamas de amarillos nos dan. Y luego se puede estampar con tela. O sea, un poco en resumen, para poder comprenderlo, sería invitar a la materia colorante que tienen las plantas a que pasen un baño de agua, y desde el agua, que es un poco el medio que nos hace que todo funcione, pues separar ese colorante del resto de los componentes de la planta que no nos interesan, y de ahí hacer una tinta, se extrae una tinta. Y esto son las tintas. Esto, por ejemplo, es una tinta de palo campeche, que es esta madera de aquí. Por ejemplo, esta rubia es de un pueblo de aquí de Segovia, y fíjate qué colores da. Esto sería en acuarela, esos son tintas, y luego también se puede extraer pigmento laca, que son, mira, estos dos, por ejemplo, son 2 colorantes que nos da la rubia. Todo esto está estampado con orgánicos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un amarillo de Resea luteola, de esa planta. Este marroncito es de las vainas de las nueces, del nogal que está ahí en la huerta, y luego todo esto es rubia. Realmente es como hacer una pausa, olvidarnos un poco de todos los químicos que son tan dañinos, y volver a recuperar todo esto, pero claro, con la tecnología y los medios que hay ahora. ¿Cómo llegaste a este pueblo? Pues llegué por casualidad, realmente, no fue una cosa. Buscaba un sitio cerca de Segovia, no muy lejos, y que fuera a campo. Y bueno, pues vi este pueblo y me enamoré. La verdad es que me pareció maravilloso, sí. Y llevo ya aquí 18 años. La siguiente parada nos lleva hasta La Higuera, el tercer núcleo de población. Y La Higuera es uno de los municipios, de los pueblos que forma parte del Ayuntamiento de Espirdo. Y bueno, pues es un municipio que es pequeñito, tiene aproximadamente 200 personas, hay gente mayor y también tenemos bastantes niños, aunque para el nivel de personas que hay, entonces bueno, sí que tiene cierta animación y alegría, que es lo que da la alegría a los niños. No podíamos venir a visitar su pueblo y no pasar por esta iglesia. Esta iglesia, pues, es románica, está dividida en 3 naves, es del siglo XII. Es una iglesia románica que además conserva su autenticidad y que incluso es un ejemplo de este tipo de arquitectura. Yo me he fijado en el arco cuando hemos entrado por la puerta. Claro. Están casi todos los folletos que hablan de este tipo de arquitectura. Ya te digo, es muy bonito. El patrón es Santo Tomás, que se celebra el 3 de julio. Y luego la Virgen del Rosario. La misa, después la procesión y luego, pues ya sabes, los actos normales, cosas para niños, comidas para estar juntos, actos que se hacen los que se dedican a la comisión de festejos, que le dedican mucho tiempo y bueno, pues sale muy bien y lo pasamos muy bien. Claridad al salir. Como hojas que hace daño a los ojos. Con ellos conocemos una de las particularidades de este pueblo, sus manantiales.
Venimos por aquí siguiendo el curso del agua y además dando un paseo por el pueblo, claro. Claro, a ver, viene el agua de las piedras esas y viene por una cañería de piedra. Y pues antes se soltaba el ganado de la era y se venía aquí a dar el agua al ganado para que bebiera el agua. Porque aquí la gente se ganaba la vida pues en el campo. En el campo, sí, eso está muy claro, no había nada más que el campo. Un entorno natural muy particular rodea la higuera. José Francisco tiene cosas muy interesantes que contarnos. El terreno de esta zona es muy rico y además, sobre todo, muy diverso. Bueno, pues sí, el municipio de Espirdo se encuentra sobre dos grandes unidades geológicas muy distintas, con lo cual es variado, y esa naturaleza del terreno fue la que condicionó los usos históricos. Justo en esta zona podemos ver los dos tipos de terreno. Esos son unos neises, son materiales del pie de la sierra. Fue la base sobre todo de usos ganaderos. A nuestras espaldas lo que tenemos es otro tipo de terrenos, otra gran unidad geológica, que son rocas sedimentarias, son arenas, arcillas y calizas. En un día como hoy hay que contar que esas calizas se depositaron en el fondo de mares tropicales. Fueron objeto de explotaciones históricas, las arenas, para la fabricación de vidrio, en la Real Fábrica de Vidrio de La Granja, y las arcillas con usos cerámicos. La actividad minera ahora es muy residual, prácticamente inexistente, y lo que sí que podemos contar, aquí muy cerca del núcleo de la higuera, es que hay una restauración minera que es muy singular a nivel nacional. Se han reproducido paisajes naturales, con cauces fluviales, con lomas, etc. Eso es pionero a nivel nacional, incluso europeo. Y en esa cantera, de hecho, es objeto de visita por parte de estudiantes que se quieren especializar en la restauración de espacios degradados por todo tipo de actividades. Muchos probablemente conozcan la higuera por este circuito de kart. Sí, sobre todo la gente de fuera de la provincia, de otras comunidades, conocen la higuera como referencia de circuito de karting en la zona centro. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Pues realmente desde 2009, finales de 2009, si mal no recuerdo, que fue cuando empezamos a abrir. Fue un poco una mezcla entre hobby, afición y negocio. Tenía siempre la ilusión del mundo del motor, de las 4 ruedas, de las 2 ruedas y al final es como todo, tirarse a la piscina si tienes una ilusión, un sueño y para adelante. Pues de momento van 10 años de sueño, estará funcionando bien. Sí, organizamos campeonatos tanto de motociclismo como de karting a nivel regional con las federaciones de Castilla y León, la Federación Madrileña, a nivel nacional con la Federación Española de Motociclismo de Mini Velocidad y luego también campeonatos internacionales, sociales que organizamos nosotros. Aquí tenemos dos opciones para poderle dar al cliente, o bien alquilar la pista con su propio vehículo, tanto ya sea car, moto, turismo, quad, y luego también disponemos de varias flotas de car de alquiler para la gente que nunca haya montado en car o que tenga afición por montar en car y con los amigos, grupos de amigos, despedidas de soltero y demás, pues pasar un día divertido con nuestros car de alquiler. Gracias a la afición al motor de Javier, muchos conocen hoy la higuera, esa población de antiguos ganaderos, manantiales naturales y canteras en la que en los últimos años algunos han encontrado su hogar, como en Tigneros. La cercanía a la ciudad, la vida tranquila o la amabilidad de vecinos como Albino y Pili han animado a muchos a formar aquí su familia o a establecer su negocio, como hizo Alicia, con su taller de tintes naturales. Como ella, Jorge, ese joven quesero, es heredero de una tradición rural que desde este rincón de la provincia segoviana se empeñan en conservar y enseñan a los demás, como hacen Carmen y su marido desde su hotel en Espirdo, uno de los primeros alojamientos rurales de la zona.
porque el crecimiento no está reñido con la conservación.